Se dejaron ver en los primeros renders de la nueva estación de Chamartín y ahora Adif ha confirmado que se construirán hasta 4 rascacielos en sus suelos, así como las características y el uso de los mismos que te cuento en este vídeo. El administrador de infraestructuras ferroviarias ha dado luz verde a los trámites para transformar la estación de Chamartín y su entorno dentro de la operación Madrid-Nuevo Norte, con el visto bueno al documento urbanístico que ordena por primera vez de forma detallada el complejo ferroviario y los suelos que le rodean, dentro del plan parcial de reforma interior y que permite desbloquear la construcción de hasta 4 torres de gran altura en el entorno inmediato de Chamartín, incluidas 2 dedicadas a oficinas que contarán con 54 y 42 plantas, lo que las convertirá en 2 de los rascacielos más altos de España. Hasta ahora el Planeamiento General de Madrid-Nuevo Norte reservaba este ámbito para usos ferroviarios y terciarios, no para viviendas residenciales, pero no concretaba alturas ni distribución de volúmenes, aunque se daba a entender en las diferentes imágenes que siempre han circulado del diseño de la nueva estación de Chamartín, donde siempre llamaba la atención los varios rascacielos de aire futurista y gran altura que aparecían en ellos. Con la aprobación de este plan por parte de Adif Alta Velocidad, que es la promotora del ámbito, se avanza de forma decisiva en una operación que afectará al principal nodo de transporte público del norte de la ciudad y que permitirá compatibilizar la estación con un nuevo distrito de oficinas, no sin polémica por la especulación inmobiliaria que siempre ha rodeado a este macroproyecto. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El plan define una edificabilidad máxima de casi 175.000 metros cuadrados a los usos ferroviarios y otros 180.000 metros cuadrados para usos terciarios lucrativos exclusivamente para oficinas. Una ordenación que se articulará en torno a 4 torres principales situadas en los extremos este y oeste del complejo ferroviario, 2 a cada lado. Las 2 torres más altas se levantarán junto a la calle Agustín de Foxá, al oeste de la estación. La primera, que será la más alta del entorno, podrá alcanzar las 54 plantas, siendo 49 como mínimo, mientras que la segunda tendrá entre 35 y 42 alturas. Llama la atención que el nuevo proyecto ha elevado significativamente los pisos respecto al concurso arquitectónico inicial, que planteaba que la torre más alta tuviera entre 42 y 49 alturas y la segunda dispusiera de entre 32 y 35, lo que se traducirá en que el rascacielos más grande rondará los 250 metros de altura, una altura similar a la Torre de Cristal, a día de hoy el edificio más alto de España, aunque dentro del resto de la macrooperación y ajeno a los suelos de Adif, ya hay proyectados edificios más altos, como el llamado Torre Madrid Norte, de 330 metros de altura y que está pendiente de concretarse. En el lado este de la estación se levantarán otras 2 torres de menor altura, aprovechando los suelos ferroviarios disponibles junto a la calle Hiedra y la avenida Pío XII. Una de ellas será la nueva sede corporativa de Adif, que podrá alcanzar las 24 alturas. Al otro lado se situará la cuarta, con una altura escalonada de entre 5 y 10 plantas. Adif se encargará de la construcción de su propia sede, donde hay que destacar que la propuesta respeta la disposición de las 2 terminales, norte, aún por desarrollar, y la sur, la que actualmente está en obras y sigue sus avances. También se garantiza la continuidad urbana con el entorno, el centro de negocios que se levantará en paralelo al Paseo de la Castellana, los parques proyectados y los accesos desde Plaza Castilla, Pío XII y Mateo y Nurria. La distribución de usos propuesta por Adif en todos sus edificios se diferencia entre los destinados al servicio ferroviario y los calificados como terciarios, dividiéndose entre vestíbulos, accesos, circulación y puestos de mandos, oficinas con 55.000 metros cuadrados para la sede de Adif, zonas comerciales y terciario recreativo. Los segundos se construirán mayoritariamente sobre zócalos paralelos a las vías, que tendrán hasta 3 plantas de altura en la calle Agustín de Foxá y una planta en la calle Bambú. Estos actuarán como transición entre la infraestructura ferroviaria y los accesos peatonales y se solaparán en diferentes niveles con el resto de edificaciones.
Según se ha detallado, la propuesta busca coser la gran brecha urbana que actualmente supone la estación de Chamartín, para lo que se han definido tres grandes accesos: el oeste desde el intercambiador, el norte desde el Parque Central y el sur desde el nuevo parque. En todos los casos se busca conectar los vestíbulos ferroviarios con la red de espacios públicos mediante pasarelas, plazas y recorridos peatonales. El plan contempla también la integración total con la red de transporte público, incluyendo el nuevo intercambiador de Chamartín, que se levantará junto a la estación de metro, lo que significará que este nodo contará con terminales de autobuses municipales y regionales, aparcamiento disuasorio, espacios para VTC y coches compartidos y conexión directa con cercanías, media y larga distancia y alta velocidad, donde se estima una demanda conjunta de 250.000 pasajeros diarios. Aparte, esta ordenación reserva 54.000 metros cuadrados para zonas verdes y viales y otros 1.800 metros cuadrados para equipamientos colectivos. Evidentemente, dada la magnitud de lo que se construirá, de momento no se ha hablado de fechas ni calendarios, aunque tras la parálisis de muchos años sin avances administrativos en esta operación, tras su firma definitiva hace escasos meses, la velocidad de los siguientes pasos parece ser alta, y pronto deberíamos ir conociendo más detalles de lo que se va a construir y quizá los plazos, por lo que seguiremos pendientes de esta gran operación, no exenta de detractores y críticas, para contarlo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.